Es un placer estar nuevamente con todos ustedes y realmente valoro mucho esta oportunidad de comunicación porque tenemos en nuestras manos el nuevo análisis del venezolano en finales de 2015 y realmente nos llaman la atención muchas cosas. Y todo esto nos lleva a presentarnos con la preocupación y la ocupación de nosotros evaluar la mentalidad que tenemos cada uno de los seres que conformamos a este país llamado Venezuela. Porque los seres humanos tenemos toda una serie de ventajas en las cuales está que nosotros formamos parte de la naturaleza, pero tenemos conciencia y esa conciencia viene como resultado de tener un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, que va a generar toda una serie de poder captar, procesar información para dar respuestas. Y entonces quiero ir más allá de un análisis psicológico del país, de un análisis emocional del país, para dar un análisis de tipo mental. Y para nosotros, la mente es esa productora de pensamientos que para nosotros tiene dos partes. Probablemente mucha gente puede no estar de acuerdo con esto, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y es dividir la parte psicológica, entendiéndola especialmente como la racional, de la parte emocional, esa parte que está en el sistema límbico y que nos hace tan característicos como seres humanos. Es decir, esto no es un análisis de nuestra psicología, no es un análisis de nuestra emocionalidad, sino de nuestro proceso mental, en donde aparte, por supuesto, hay toda una serie de tradiciones, hay toda una serie de aprendizajes, hay toda una serie de valores que juegan y van haciendo el proceso mental. Esto lo quiero hacer para entonces justificar, yo poder explicarme y tratar de explicarle a la gente que convive conmigo en este país sobre la visión que podemos tener de la mentalidad del venezolano. Para ello tenemos que entonces, con esta mente que expliqué muy grosso modo cómo funciona, con esta mente nosotros podemos reaccionar, actuar, responder de dos formas. Y esto está muy reconocido. O lo hacemos de manera reactiva y vamos respondiendo de acuerdo a las situaciones, o lo hacemos de manera proactiva. Y lo que va a diferenciar ambas cosas es, en la primera parte actuamos de acuerdo a los estímulos, a las sensaciones, y en la segunda actuamos de acuerdo a las percepciones. ¿Cómo estamos actuando los venezolanos? Estamos actuando en forma reactiva y por lo tanto con cada nueva situación vienen nuevos planteamientos, o actuamos en forma proactiva. Y entonces tendríamos que tener un marco perceptual que nos ayude a cómo enfrentarnos a nuestras diferentes realidades. Si nosotros actuamos en forma reactiva, vamos a actuar de acuerdo a cómo vayan viniendo las cosas. Y lo más probable es que lo hagamos con elementos de tipo reactivos, instintivos, intuitivos inclusive. Y si lo hacemos a la manera de percepciones, vamos a tener que tener todo un marco, que por eso es la lucha que yo libro todos los días acerca del lenguaje y de los conceptos, que para es tan importante, porque si no tenemos conceptos, no podemos transmitir, no podemos comunicar lo que realmente pensamos que es, y esto lo han hablado algunos autores sobre la especificidad del lenguaje. Si para nosotros es lo mismo amor que pasión, y lo vamos mezclando con enamoramiento, y todo es lo mismo, lo más probable es que no podamos transmitir lo que realmente estamos sintiendo en un momento determinado, habiendo las posibilidades de tipo de lenguaje y de tipo científico para poder hacerlo. Y ahí es donde está el valor de la educación. Si nosotros actuamos realmente con percepciones, entonces nosotros podemos tener un país diferente a ese país que actúa mucha gente, quizás la mayoría de nosotros, en base a sensaciones, a esas reacciones. ¿Esto qué significa? Esto significa
que nosotros tenemos posibilidades, y que aquí quiero ser optimista, tenemos muchas posibilidades de si actuamos en forma proactiva, en forma realmente consciente, en donde podamos manejar toda una serie de, lo que llaman los expertos, toda una serie de data para transformarla en informaciones y sobre todo en informaciones pertinentes, y esto lo podemos hacer con los seres humanos que tenemos, esto lo podemos hacer con las personas que somos, esto lo podemos realmente realizar si tenemos mucho cuidado en ese lenguaje, el lenguaje que nos va a especificar qué es cada cosa, poder tener muy claro y poder comunicar y poder, además de conocer cuál es la realidad, de poder entenderla y tener esa sabiduría para hacer entonces el proceso de la mentalidad, que no es otro proceso, sino el poder mental. Y entonces aquí alejarnos del poder mental como la capacidad para transportarnos, etc. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando del poder mental, de ese poder mental de poder percibir la realidad con el máximo de fidelidad posible para poder actuar sobre esa realidad, porque tenemos la capacidad de poder actuar sobre esa realidad. Y entonces, si nosotros somos perceptivos, tenemos percepciones, transformamos las sensaciones, que sería actuar en base a lo bruto, a la data, y actuar en base a percepciones, ya con algunos conceptos muy buenos, muy fijos, muy buenos, muy elaborados, muy educados, empezamos entonces a tener ese proceso de poder mental que es probablemente donde está nuestra solución. Es la solución a través de, si nosotros tenemos buenas percepciones, sabemos informarnos de la realidad a través de toda una serie de elementos, lo más probable es que esta información entre en nuestra memoria. Actuamos igual que una computadora, o las computadoras actúan igual a nosotros, y en la memoria vamos a clasificar la experiencia, si lo que estamos viviendo, lo que estamos experienciando, lo que estamos percibiendo es nuevo, es viejo, es una forma nueva de presentarse algo, y en esa memoria podemos almacenar muy bien experiencias, vivencias, pero al mismo tiempo con las percepciones y la memoria vamos a hacer inteligencia, y al hacer inteligencia, que yo me tomo la libertad de hacer un verbo inteligenciar, que no es sino la comparación de muchas cosas, de muchas realidades para sacar nuevos elementos, nuevos conocimientos, con esta inteligencia aplicada, con buena memoria y adecuadas percepciones, vamos a tener una cosa importantísima, que creo que es el fin de la educación, que es tener criterio para poder responder bien al mundo. Si nosotros tenemos esto y tenemos claridad en esto, lo más probable es que los problemas políticos, sociales, económicos sean problemas que pueden ser resueltos y ser resueltos con el máximo de posibilidades, con el máximo de eficacia. Y así nosotros podemos entender entonces cómo esos procesos derivan de la mentalidad que podamos tener, y no que esos procesos nos vayan poniendo una mentalidad cada vez más reactiva, cada vez más cortoplacista, y cada vez que nos lleven a un mayor daño de nuestra realidad política, social y económica. Esto lo quiero hacer en un lenguaje, he tratado de ser lo más sencillo posible. Creo que es muy fácil diferenciar si nosotros los venezolanos somos reactivos y actuamos en base al estímulo sin mayor trabajo de él, o si actuamos por percepciones. Que no sea tan difícil entender que no podemos percibir grandes cosas por los déficits de lenguaje que tenemos, en donde todo se parece con todo es sinónimo de todo, y en donde la comunicación, el conocimiento y el entendimiento que podamos tener está realmente muy mediado, muy
parcializado por ese déficit de lenguaje y que con eso nosotros podemos mejorar, si mejoramos lenguaje, mejoramos conceptos, mejoramos nuestra comunicación, nuestro conocimiento de las cosas, el entendimiento de las cosas que muchas veces entendemos sin conocerlo realmente y se quedan entonces en procesos casi delirantes de nosotros mismos. Cuando nosotros podamos hacer esa percepción, lo más probable es que nuestra memoria, defecto número 1 que aparece en todas nuestras investigaciones, que los venezolanos tenemos muy baja, muy corta memoria, mejore, porque es mucho más fácil memorizar y hacer recuerdos cuando se tienen las percepciones claras. Podemos hacer una gala de nuestra mejor inteligencia porque realmente tenemos contenido y tenemos estructuras para ser inteligentes y además podamos tener criterios que nos lleven a la toma de decisión en procesos que básicamente son 4: procesos educativos, procesos económicos interesantes, procesos para compararnos y evaluarnos de acuerdo al entorno y al entorno internacional, de cómo estamos en el entorno internacional, que es importantísimo para funcionar como sistema en el mundo del siglo XXI, y finalmente en el mundo de la gestión, es decir, en ese mundo en donde vamos a administrar nuestros activos humanos, nuestros recursos humanos, y aquí hay un pequeño esquema, ese pequeño esquema que comienza con la comprensión de que tenemos que mejorar nuestra mentalidad. Estructura tenemos para mejorar la mente y no vamos a aspirar a tener un país política, social y económicamente estable con una mentalidad descuidada, es decir, con una parte psicológica y una parte emocional descuidada. Esa es la comunicación que quiero hacerles hoy y ojalá haya comunicado todo lo que quise comunicar y ojalá también en ustedes queden algunas inquietudes de mejorar las percepciones y dejar de ser tan reactivos ante las diferentes realidades. Y aquí hay algunos datos de esos datos que nos tienen impresionados. La metódica de es muestras especializadas, es decir, son personas, varias personas, con visión muy clara de nuestra teoría, con una visión muy clara de cada concepto, para que vayan evaluando en toda nuestra teoría de imagen y poder a las diferentes características de un venezolano, que es muy difícil, por supuesto, transmitir un venezolano en unas características, pero cuando se tiene las ganas, la motivación y la habilidad para hacerlo, la gente lo hace. Y de verdad que yo me siento muy contento con los resultados, transmite muchas veces muchas realidades evidentes y otras realidades escondidas que cuando se buscan se encuentran, y entonces tenemos una realidad, y voy a dar algunos datos de ese venezolano de noviembre 2015, ese venezolano que se va a enfrentar a un proceso electoral, pero que además se va a enfrentar a un año 2016 muy difícil, muy complejo, en el cual a medida que tengamos lo que dijimos en la parte anterior, una mayor capacidad para percibir la realidad y no actuar de manera únicamente reactiva como generalmente lo hacemos, a lo mejor tenemos en estas dificultades presentes y del año 2016, vamos a tener las grandes oportunidades, como pasa tantas veces que los grandes obstáculos se transforman en nuestros grandes crecimientos. Es un venezolano, fíjense esto, voy a dar las 3 características positivas en un marco de 0 a 10, un venezolano inteligente, bien importante, en 6.8, un venezolano adaptable, un venezolano que, de acuerdo a nuestro marco, logra soluciones nuevas, rápidas a muchas cosas, y eso puede dado por la reactividad. Y hay un venezolano que hasta cierto punto, y esto nos extraña mucho, autocontrolado. Autocontrolado para nosotros quiere decir que puede modificar sus respuestas primarias a través de la simulación de cosas, disimulación, exageración, bajarle 2, minimización,
inclusive la transformación de una conducta en otra, y que hace que este venezolano sea un ser muy interesante, un ser inteligente, adaptable y autocontrolado. Tiene muchos beneficios y logra realmente dar con alguna de las claves fundamentales que por supuesto se la tiene que dar el liderazgo. Y como parte negativa tiene 3 elementos. Tiene un elemento de bajo tacto social, es altamente, puede ser grosero en las relaciones interpersonales, puede tener y respetar la figura del otro, es un venezolano poco tolerante, es decir, poco motivado a compartir con el otro, y un venezolano con la baja memoria, ese defecto que sin embargo ha mejorado un poco en relación a estudios anteriores. Esto hace que ese venezolano tenga un perfil muy interesante, que en negativo sería un venezolano intransigente, de mala sociabilidad, que esto es primera vez que aparece en nuestros esquemas como algo tan interesante, tan importante, y además con una desmemoria. Es decir, es un ser que probablemente está a la defensiva, y esto requiere entonces que si permanecemos en este mapa negativo, lo más probable es que continuemos siendo reactivos, pero con la ventaja de que esas fortalezas que aparecen ya por segundo año consecutivo, aparece un venezolano capaz de autocontrolarse, capaz de moverse. Entonces hay todo un proceso psicológico muy interesante, que será interesante y será muy importante revisar en programas posteriores. Pero además tenemos, y esto es bien interesante, bien importante también, la parte de las emociones, para hacer lo mental, entendido como la mezcla de lo psicológico que hablamos ahorita con lo emocional. Y para nosotros, este venezolano tiene algunas contradicciones importantes. Es un venezolano que la ira está muy mal manejada y siente que hay un proceso contrario a los procesos de crecimiento, de desarrollo de país. Hay un proceso de decrecimiento y de involución, y hay un proceso de ausencia muy evidente de prosperidad. Y esto realmente, ¿qué es lo que haría que la ira fuera positiva? Porque recuerden que para nosotros hay una ira constructiva, una ira motivadora. Ahorita esta ira está más escondida, y que quizás esto lo que explique es este venezolano con alto autocontrol y con bajos niveles de expresión de sus cosas negativas. Pero por otra parte vemos un venezolano que en las 4 emociones tiene 2 manejadas de manera positiva, y que podría entrar en mucha discusión, en muchas por aparentes contradicciones que luego se solucionan, que sería un venezolano que está en positivo, es un proceso de mayor conciencia, permanece con algo de placer, aunque sea con placer sin base al otro, y hay un proceso de darse cuenta de sí mismo. Esto es un venezolano que está utilizando muy bien la tristeza, y está utilizando inclusive un recurso de alegría bien interesante que no nos ha logrado quitar todo este proceso que estamos viviendo. Y que en los procesos negativos hay 4 elementos que nos llaman la atención. La inseguridad, que realmente nos hace movernos en sentido de alto peligro, siempre alto peligro, de destructividad, de ausencia de libertad y de involución. Y esto va a generar en lo grueso de 2 emociones encontradas. Tenemos la parte negativa, tenemos la parte de impotencia, porque no sabemos manejar el miedo y no sabemos manejar la ira, no la estamos usando en positivo para organizarnos y para motivarnos, y eso va a dar impotencia. Si ustedes se imaginan un venezolano, cualquiera de esta muestra, de acuerdo a como lo vio la muestra, a un venezolano con miedo, que no sabe manejar, que no sabe organizar, y con una ira que no sabe expresar, que inclusive puede ser autodestructiva, más que destructiva del otro, esto nos va a llevar a un venezolano de impotente. Y por otra parte, cuando mezclamos la conciencia con el punto de
de la alegría que no hemos perdido, entonces nos podemos encontrar un venezolano nostálgico. Y entonces en la mezcla de esto es para otro programa. ¿Qué es para usted sentir impotencia y nostalgia? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Y cómo nuestro aparato psicológico nos va a dar? Estos son elementos para que nosotros estudiemos y sigamos apasionados estudiando ese venezolano que nos puede dar claves para actuar en forma proactiva y no reactiva. Será hasta la próxima vez.